Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Psi Punto de Acuerdo, un podcast donde nos preguntamos temas de salud mental que casi nunca nos preguntamos en voz alta. Soy la licenciada Canizaro Macarena, pueden encontrarnos en psi.deacuerdo.com. También pueden escuchar nuestros episodios en YouTube y en Spotify. Y les vamos a dejar acá el episodio número 15, donde hablamos de trastorno de la conducta alimentaria. Pero antes de empezar el episodio de hoy, quiero dejarles una pregunta que me gustaría que la puedan contestar, tanto en Instagram como al finalizar el episodio de hoy. ¿Qué mirás? ¿Qué pensás? ¿Qué detalle observás cuando te mirás al espejo? Porque muchas veces cuando nos miramos hay personas que ven ciertos detalles que se vuelven el centro de su vida. Hoy vamos a hablar sobre trastorno de la conducta alimentaria, como también de nuestra imagen corporal. Y cómo muchas veces esa imagen corporal a veces está tan distorsionada que termina perjudicándonos nuestra vida. Pero para poder hacer el recorrido de las entrevistas de hoy, les quiero presentar a dos especialistas que trabajan sobre este tema, que es la licenciada Camila Sánchez Malich y la licenciada Sofía Lloves. ¿Cómo andan? Todo bien, gracias por invitarnos para participar. ¿Nerviosas? Un poquito. Un poco. Bueno. Para la entrevista de hoy se nos había ocurrido un poco hacer un recorrido para que los oyentes puedan ir entendiendo un poco qué es el trastorno de la conducta alimentaria y a qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de imagen corporal. Entonces, sí me parece conveniente para poder armar una base sobre que empecemos a hablar sobre qué es el trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué les gustaría decirnos? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades de salud mental que afectan lo que tiene que ver con la relación con la alimentación, el cuerpo y la imagen corporal. Y claramente afecta muchas áreas de la vida de la persona que lo sufre. Se pueden dar en diferentes edades, ¿sí? En general el comienzo es en la adolescencia, en la juventud, pero puede afectar a diferentes tipos de personas, tanto hombres, mujeres, y tiene que haber una predisposición para que se genere ese trastorno. Es decir, ¿cualquier persona podría tener un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, no, tiene que haber una predisposición. Podés tener una persona A y persona B que pasaron mismas situaciones y capaz persona A desarrolla un TCA y capaz persona B no. Hay distintos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? No es el trastorno, sino que se desglosa en otros, ¿verdad? Sí, lo más conocido que se ve siempre y más estereotipado es anorexia y asociada a ciertos cuerpos y bulimia, pero en realidad hay un desglose bastante importante de trastornos. O sea, por eso el plural también, ¿no? Sí. ¿Y es más frecuente en hombres, en mujeres, en jóvenes? ¿Qué es lo que ven ustedes en el cónsul o en la clínica en realidad? Sí, en su mayoría son mujeres. Hay hombres también con trastorno de la conducta alimentaria. Y en general, puede aparecer en cualquier momento de la vida de una persona, pero el inicio en general es en la niñez, adolescencia o juventud. Ahora vemos cada vez más chicos o más niños, que empiezan con esta patología, y mientras uno más pronto lo pueda tratar, es mejor el pronóstico de recuperación. Pensaba en esto que decías de si son mayormente hombres o mujeres. Creo que hay mayor aceptación del lado de las mujeres en realidad. Hay un montón de hombres que tienen sintomatología, sea de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, TERIA, o sea, de todo el espectro, pero no está esta parte de asumirlo, de me hago cargo, pasa esto. Es como una naturalización. Veo mucho en redes de esto de nos juntamos con los chicos y nos damos un panzazo comiendo un asado y estaría haciendo un atracón, chicos, o sea... Como que en el lado de la mujer, además de las presiones sociales, está como más aceptado decir, bueno, sí, a ustedes les pasa. Sí, o hasta mismo está más habilitado poner el diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria y no tanto en el hombre, quizás está más camuflado con conductas masculinas. Nos damos el panzazo, nos matamos en el gimnasio, como que está más metido dentro de la sociedad y no
como un llamado de atención, decir, hay un hombre que tiene un trastorno de la conducta alimentaria y primero no se ve y segundo no se nombra. Es preferible no nombrarlo, ¿no? Totalmente. Hemos tenido pacientes, hombres, que no sabían cómo poder transmitírselo a los amigos y pedirles ayuda porque era, y no me van a acompañar. Y estaban en un espacio de terapia grupal con mujeres y ahí hablaban de lo que les pasaba y la angustia que les generaba no poder hablar con los amigos y decir, necesito que me ayuden con esto. Qué impresionante el soporte también del género femenino en ese sentido, ¿no? Donde a veces nos ayuda más a sostener una situación y acompañar que en la parte masculina, que es cuidado, que nadie hable de esto porque se van a burlar de mí. Ahora, algo que decidimos incorporar a la entrevista de hoy está relacionado con la imagen corporal. Pero para poder entender un poco qué es la imagen corporal, me gustaría que podamos primero investigar y preguntarnos si es una parte de nuestro cuerpo o es parte de nuestra percepción del cuerpo. Sí, en realidad la imagen corporal no es el cuerpo en sí mismo, o lo que objetivamente vemos del cuerpo, la apariencia, lo que uno ve de afuera, sino que es la representación mental que uno tiene de su propio cuerpo. Que está relacionado a lo que creemos sobre nuestro cuerpo, lo que sentimos, lo que hacemos, ¿sí? No es el cuerpo en sí mismo. O sea que nosotras tres tenemos 3 representaciones mentales de nuestro cuerpo distinto. Totalmente, porque pienso, están los datos más biológicos, que altura, por ejemplo, altura, tez, etcétera. Ya la imagen que tiene uno de eso es otra cosa totalmente diferente, que en los trastornos se ve muy seguido de la percepción con el peso, puntualmente, de no, estoy gorda o estoy flaca, y capaz el cuerpo no responde al ideal que están teniendo en ese momento. Ok, a la idea también, ¿no? Que tenemos de nuestro cuerpo. ¿Qué lugar tiene entonces la imagen corporal en un trastorno de la conducta alimentaria? Es una parte central, incluso del diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria, si bien en no todos los casos hay un problema con la imagen corporal. No todos los casos de trastorno alimentario tienen un problema con la imagen corporal, pero sí es algo que pasa frecuentemente y es bastante central en el diagnóstico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en general hay una insatisfacción grande, un gran malestar con el cuerpo o rechazo con el cuerpo o con partes del cuerpo, ¿no? Y que esto lleva a tener todas estas conductas relacionadas a la conducta alimentaria, las restricciones, los vómitos, las dietas extremas, el ejercicio compulsivo y otras formas de purgas también, para sentirme mejor con mi imagen corporal, con mi cuerpo, o un poco bajar ese nivel de insatisfacción. Por eso se responde con todas estas conductas. En la base está esta insatisfacción muy grande. Claro, entonces hay una imagen corporal que está afectada y yo termino haciendo un montón de conductas para poder llegar a ese ideal de la imagen corporal que tengo. Que a la vez es un efecto placebo, es como ponerle a un conejito en una caminadora la zanahoria, no va a llegar nunca a eso. Porque la insatisfacción es tal que está depositada en la imagen corporal, pero en realidad es la punta del iceberg. ¿Esa insatisfacción en algún momento cesa? ¿Se frena? Se trabaja para que disminuya y se saque el foco de ahí, en realidad. Cuando trabajamos con las pacientes, no se refuerza. Por ejemplo, se trabaja mucho de, si vienen y te dicen, me siento fea, me siento tal, me siento ta. No se responde a eso, es como, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en tu día a día, hoy puntualmente? ¿Qué experiencia tuviste? No, me peleé con tal, no, desaprobé un examen, no, mi mamá me dijo tal cosa. Y ahí ves cómo se intensifica, entonces, bueno, corrámonos de acá y vemos qué está pasando realmente. Porque en algún punto es como si el lenguaje estuviera coartado, entonces todo se deposita cuerpo y comida. Claro, y también parece que todas las problemáticas contextuales que vive la persona también se depositan en lo más conocido, que es el problema que tengo de mi imagen corporal. Entonces, si me peleé con mi mamá, me termino viendo fea yo. Cuando terminás desglosando eso, te das cuenta que una cosa no tiene que ver con la otra. Que lo que hay que trabajar más es lo que hay de fondo y no tanto lo que sí puedo percibir. Pareciera que puedo de alguna manera atacar mi imagen corporal porque es la herramienta que tengo
y no profundizar en, bueno, pero es esto lo que te está pasando, ¿no? Tal cual, es como, encima que me ataca el mundo, yo me ataco más, porque deben tener un motivo, porque seguro que porque no soy suficiente, merezco estar pasándola mal en este momento. Sí, o a veces hasta mismo el hecho de autoatacarse es una forma que tiene de responder ese ataque externo. Es como, bueno, me ataca el mundo, no puedo defenderme ante eso, me ataco yo. O sea, prefiero mi propio dolor que el dolor ajeno. Así. Que en algún momento vamos a poder profundizar sobre esto, pero recién, a ver, las escucho y digo, pero todos solemos a veces tener ciertas preocupaciones por nuestro cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta si mis preocupaciones son sanas o no? O terminan atravesando otros límites. Sí, hay un concepto que se llama malestar normativo, que tiene que ver con ese malestar que todos tenemos de alguna forma con nuestro cuerpo, que nadie está al 100% conforme con su imagen corporal. Que quizás hay algo que quisiéramos cambiar, que nos molesta esto, que nos molesta lo otro, pero que eso no es motivo para generar conductas extremas o que nuestro día pase por ese lugar, digamos, ¿no? De querer generar un cambio para sentirme mejor. Ahí es donde está el límite entre algo sano y cuando ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Cuando esto empieza como a ocupar nuestro día y nuestra vida y termina siendo la imagen corporal un lugar de culpa, de sufrimiento, de aislamiento. Claro, como dijimos al principio, el centro de tu vida termina siendo ese detalle que te lleva a conductas extremistas. Claro, porque capaz te podés sentir incómoda, te levantás un día y, no sé, no me gusta mi pelo, estoy hinchada, qué sé yo, pero no te aislás a partir de eso. Vos seguís tu día a día, vas a trabajar, te juntas con tus amigas, comentas así, me siento así, asá, listo. En el caso de los trastornos, cuando ya es algo realmente problemático, hay un aislamiento, además de todas estas conductas, es algo más llevado al extremo. Se nota mucho eso, todo es llevado al extremo. Claro, ¿qué pasa cuando estas preocupaciones terminan generando esta angustia o el rechazo constante de tu propio cuerpo también, ¿no? Se rechaza el cuerpo de la imagen que tenemos de él, ¿no? Ok. Ahora, ¿existen distintas alteraciones? ¿Yo puedo tener distintos tipos de alteraciones en mi imagen corporal o es una? ¿Es la imagen del cuerpo completo? Sí, ahí entrando un poquito más de lleno en lo que es la imagen corporal, digamos, la parte de las alteraciones, ya no estamos hablando de algo, digamos, esperable o normal de la imagen corporal. Podemos tener como dos grandes grupos, que es la parte de insatisfacción, que es lo que decimos recién, sentirnos mal o rechazar ciertas partes del cuerpo, y después la parte de la distorsión, que es cuando ya percibimos nuestro cuerpo de una manera muy diferente a lo que objetivamente se ve. Y la distorsión es real, ¿no? Yo veo mi cuerpo sobredimensionado, que es más grande, o con ciertas partes de mi cuerpo más grande, que es la diferencia entre lo que veo y lo que un otro puede ver de ese cuerpo. Realmente hay lo que decimos como esta brecha de distorsión, donde puede haber una distorsión mucho más grande, mucho más chica en ciertas partes del cuerpo, pero básicamente es no ver mi cuerpo realmente como es. Más una cuestión perceptiva, claro, no tanto de insatisfacción. Claro, ni siquiera ver mi cuerpo como los demás lo ven, ¿no? Como que los demás te dicen, no, pero esto no te está pasando, y vos decís, pero lo veo. O sea. Que no sé si a vos te pasa, Sofi, seguramente sí, pero con los TCA se ve mucho de cuando hay un cumplimiento de alguna purga o de restricción, me siento bien, veo el cuerpo que quiero ver, y cuando estoy forzada o forzado a comer algo que me da miedo, que yo considero que me va a hacer engordar, que me puede generar un cambio, la imagen cambia, pero abruptamente. Claro, que no puede pasar que de un rato a otro nuestro cuerpo cambie de esa manera. Claro, de una manera tan rápida, tan espontánea. Pero a través de la conducta compensatoria, me imagino, hace que nivele un poco mi malestar con la imagen. Como una negociación de, comí esto, bueno, pero tengo que hacer esto. Claro. No puede permanecer en mí. Sí. Algo un poco también obsesivo, ¿no? Un poco nos vamos a los extremos. Yo trabajo con conductas obsesivas y quizás lo puedo percibir, o bueno, también trabajo con pacientes que
que han tenido, que tienen adicción, y veo como ciertos rasgos que tienen cierta similitud en cuanto al detalle que se le pone a lo que hacen, ¿no? Y la incapacidad de poder correrse de eso, la dificultad que tienen. Claro que si no lo hago siento una culpa terrible y mi vida no puede seguir, o si no lo hago es como que empieza a afectar todo mi día de alguna forma, ¿no? Necesito de alguna forma bajar ese malestar con algunas conductas, incluso con rituales, esto parecido a la cuestión obsesiva, ¿no? Uh-huh. Los rituales alrededor de la comida, los rituales alrededor de la actividad física, que si no lo cumplo de la manera en la que tengo que hacer lo que mi mente me dice, termina siendo mucho malestar a nivel emocional. Ese es el tema también, la incapacidad de poder correrse de ese detalle, además del ritual. Ahora, vos recién hablaste de distorsión. ¿Existen formas de medir la distorsión en el cuerpo? ¿Ustedes trabajan con elementos que ayuden a medir o pruebas que ayuden a medir cuán distorsionada tengo mi imagen corporal de la imagen objetiva? Sí, existen varias pruebas. Una muy conocida es la prueba de siluetas, que es siluetas de personas que tienen diferente índice de masa corporal, desde la desnutrición hasta una obesidad, y la persona tiene que ver en esa imagen en cuál se identificaría, ¿no? Y después uno le muestra en realidad en cuál está verdaderamente. Y muchas veces están en 4 niveles más bajos o 4 niveles más altos, ¿no? Depende del nivel de distorsión. En general es una sobredimensión, suelen verse más gordos o con más índice de masa corporal de lo que realmente tienen. Y ahí incluso esa prueba es una prueba muy, muy buena a nivel terapéutica, porque la persona se dice, se da cuenta realmente, tengo un nivel de distorsión re grande, ¿no? O sea, más allá de que nos sirve información para los terapeutas, le sirve mucho a la persona. El contraste. Que te ves ahí, en realidad lo que yo veo no es real. Es muy fuerte para la persona. Las caras de los pacientes cuando se dan cuenta es que sirve, ¿no? Para darse cuenta que lo que realmente ven no es lo que es. Ok. A ver, yo creo que por eso también estamos en este episodio de salud mental y psicología para hablar de este tema, porque una cosa es trabajar con una parte del cuerpo que lo veo en concreto y lo toco, y otra cosa es trabajar con la percepción que la persona tiene de su propio cuerpo. ¿Cómo se trabaja esta distorsión de la imagen en terapia? ¿Se puede trabajar en un consultorio privado? ¿Se necesita un equipo? ¿Cómo es que lo abordan ustedes en los espacios? Siempre apuntamos a equipo, trabajo interdisciplinario, porque podés tomarlo en un consultorio, te puede llegar una paciente, pero es muy difícil, es como si tuviésemos que arrinconar el síntoma en algún punto. Entonces necesitas todo un equipo que esté trabajando para el mismo lado, porque si no se te filtra. O sea, la paciente te puede decir, sí estoy comiendo, estoy haciendo el registro. Si no, no tenés una clínica, una nutri que te diga, lo está haciendo, me mostró fotos, capaz te dice, sí, comí un replato y es una porción ínfima para lo que tendría que estar comiendo una persona de su edad. Claro, puede estar mintiendo tranquilamente, o sea, pasa mucho. Suele pasar que mientan y se escabullan en otros rincones. Por eso y maestras de la mentira, de hecho, claro. Y de ocultar, o sea, para poder llevar a tal punto el síntoma que muchas veces pase desapercibido en las familias, es porque han hecho una mentira alrededor para poder sostenerlo. Ok. Sofi, ¿ustedes lo trabajan de la misma manera? ¿Lo trabajan en equipo? En equipo. Sí, sí o sí en equipo. Son enfermedades muy complejas y, como decía Cami, tenés que estar mirando todas las áreas de la persona, ¿no? Tanto, digamos, esto que decíamos de que es una enfermedad de salud mental, que hay que trabajar en profundidad todo el tema de salud mental, pero sí tiene que estar cuidada a nivel clínico, a nivel nutricional, incluso la mayoría tiene también intervención de psiquiatría, ¿no? por varios motivos, pero resulta fundamental en muchos casos. Y un poco yendo a esto que decías de Maca, esto de cómo es el trabajo con la imagen corporal, digamos, en el trayecto terapéutico, lo importante es que la persona empiece a tener una mirada un poco más realista y flexible, y también un poco más compasiva con su imagen, ¿no?
Y esto tiene un trabajo muy, muy profundo a nivel terapéutico, Sí, ¿no? sí. Se trabaja sobre las creencias, sobre los pensamientos, sobre la influencia de los ideales de belleza externos, y también sobre las conductas que van reforzando esos síntomas, ¿no? Esto que hablábamos también de cuando empieza a evitar situaciones la persona por su imagen corporal, bueno, cómo hacer para ir avanzando en que deje de evitar, por ejemplo, ciertas situaciones, ¿no? Okay. O deje de compararse o mirarse mucho al espejo, que refuerzan más. Ahora, qué difícil, porque a los pacientes no podés encerrarlos en un contexto sano que los habilite a trabajar tranquilamente sobre esto y abordar esto. Hoy en día, vos recién decías, los diagnósticos cada vez aparecen más en edades más tempranas, en jóvenes, en chicos. Y digo, el contexto de hoy en día, yo entro a las redes y empieza armonización facial, que te armonizás todas las partes del cuerpo para que quede todo detalladamente perfecto. Las rutinas del gimnasio para levantar las piernas, que el brazo, que el glúteo. Las rutinas de alimentación wellness o alimentación limpia, los filtros del Instagram, digo, la gente, la población, los pacientes no pueden estar exentos a esto, y además con la comida. O sea, la comida es la base que ayuda a una persona a que pueda mantenerse durante el día. ¿Cómo hace para tener que a veces restringir o darle más o hacer un registro de su alimentación cuando es la base de su vida? Qué difícil es esto a nivel contextual para las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Pero ¿cómo afecta también esto a nosotros o a las personas que tienen una preocupación sana o que no tienen un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Cómo afecta este contexto hoy en día? Está todo muy teñido todo el tiempo. Realmente es como estar esquivando balas en algún punto. Con respecto a los pacientes, muchas veces se les recomienda desinstalar aplicaciones, por ejemplo, o limpiar los algoritmos. En caso de que haya un entorno cuidado, que haya una familia presente, porque también tenemos pacientes que son de otro lado y hacen el tratamiento y viven solas. En caso de que haya familia o haya amigos, lo que sea, es bueno estar muy presente a esto. Por ejemplo, tema espejos, taparlos. Mirá. Tema redes, marcarlo mucho. Hemos tenido situaciones donde los padres después vienen y cuentan, no, revisé, hice que desinstale la aplicación que cuenta pasos, que cuenta calorías, que me muestra las rutinas, las carpetas de fotos viejas, donde se empiecen a comparar. Como una limpieza también del parte de tecnología, que está muy difícil porque hoy por hoy está tan inmerso en todo que dependemos casi de la tecnología. Sí, me hace pensar hasta que en Instagram, ¿no? Las redes sociales están adentro ya está integrado en nuestros ojos, en nuestra mirada. Ya hay un filtro puesto en nuestra mirada cuando vemos las redes sociales y más que nada hay una comparativa constante. Bueno, hubo 2 sesiones anteriores donde hablamos de comparación con otras personas y hablamos un poco de esto, cómo las redes sociales también afectan a compararnos y querer vernos como el otro sin entender qué está viviendo el otro, ¿no? O sea, sin conocer realmente su vida para poder llegar a ese cuerpo, esa cara, esa imagen. Entonces, eso también afecta, me imagino. Pienso en lo peligroso que es la pantalla de humo, que son las redes, que es tan fácil hacer una pantalla de humo realmente y que muestra un 2% de lo que es la vida real de la persona. Esto de los filtros, los nuevos filtros que ahora tiene Instagram, el flash y qué sé yo, te modifica la cara, o sea, realmente te modifica la cara y vos ves gente subiendo igual fotos. Sí. Y no sos vos, o sea, no sé a quién estoy siguiendo porque no sos vos claramente con ese filtro. Bueno, entonces creo que podemos pensar también qué representación social o qué significado tiene el cuerpo para la sociedad. ¿Qué piensan? Sí, incluso esto que decías del comer limpio, de la forma en la que comemos, la forma en que hacemos ejercicio, que muchas veces hablan de una persona que es disciplinada, que tiene autocontrol, pero no sabemos que detrás de eso puede haber otras cuestiones como mucha rigidez y muchas veces eso se refuerza socialmente, ¿no? Y también
que muchas veces esas cuestiones se asocian con una persona exitosa, una persona que puede tener una vida feliz, y en realidad no sabemos si es tan así. Claro. ¿No? Por eso ese ideal de cuerpo también está asociado a ciertas cuestiones que van más allá del cuerpo, ¿no? A ciertos éxitos, o a que voy a conseguir un trabajo si tengo determinado cuerpo, o que voy a tener mejores relaciones con las personas o me van a querer más, o está asociado a otras cuestiones. Por eso no es el cuerpo en sí mismo, ¿no? Y las rutinas tampoco, porque pienso cuánta gente que vos sabés se alimenta como corresponde, en esto de una alimentación equilibrada, hace ejercicio y tal vez por problemas hormonales, se me ocurre, no tiene el peso que sería el considerado lo hegemónico, y también es tachadísima. Es como, no estás haciendo lo suficiente. Ahora, les hago una pregunta. ¿Se pueden ver síntomas visibles o invisibles para que una persona identifique si tiene TCA en este caso, o si tiene una distorsión de su imagen? ¿Se pueden identificar estos síntomas? Sí, hay síntomas visibles y síntomas invisibles. No sé si coincidís, Cami, con eso, pero muchas veces, e incluso desde que empieza el trastorno alimentario, pasa mucho tiempo hasta que realmente las personas se pueden dar cuenta. Siempre empieza con mucho tiempo antes que las conductas empiecen a verse. Porque la insatisfacción, el malestar con el cuerpo empieza antes, hasta que uno pueda llegar a empezar con conductas para cambiar esa imagen corporal, ese cuerpo. Y una vez que empieza con las conductas, también en general pasa tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos cuando la persona ya está muy grave o muy comprometida clínicamente. Es difícil a veces detectarlo, porque incluso, como decía recién Cami, esto de que hay mucha mentira alrededor de las conductas para poder hacer esto, ¿no? Para poder cumplir con la restricción, para cumplir con, por ejemplo, para hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, como se disfrazan de conductas sanas, no se ve que realmente está pasando algo más. Y una parte, nosotros siempre hablamos del iceberg de los TCA, que es la parte visible, que es eso que está sobre la superficie del mar, que es lo que vemos, ¿no? Los vómitos, la restricción, el ejercicio compulsivo, las dietas. Y después, debajo de ese iceberg, hay un montón de otras conductas y muchas creencias, emociones, sentimientos, vivencias que no se ven, y que en realidad eso es lo que trabajamos a nivel terapéutico. Claro, de las puertas para adentro internas hay un montón de cuestiones que no son tan claras, ni para la familia ni para el propio paciente, me imagino, ¿no? Porque la mentira también es para sí mismo. Me imagino que es el mismo paciente también el que se miente. Es decir, bueno, no, hoy como saludable voy a comer menos, y en realidad hay un mensaje de trasfondo que es, no, vas a tener que comer menos. No, y pienso también esto de que, si bien puede aparecer a cualquier edad, que se manifiesta mucho en la adolescencia, también todos los cambios relacionados a la adolescencia, de la irritabilidad, el aislamiento muchas veces, el no sentir que pertenecen y demás, como que siento que sirven para camuflar la sintomatología del TCA. Es como que van pegadas en algún punto y terminan por pasar desapercibidas muchas veces. Si pudiéramos identificar como las patas de esta mesa, los pilares infaltables de un tratamiento de TCA, que estoy diciendo TCA para no decir constantemente trastorno de la conducta alimentaria, lo vamos a reducir a TCA, pero ¿cuáles son los pilares que para ustedes son infaltables en un tratamiento? ¿Y qué lugar ocupa también la terapia grupal? Porque he visto muchos centros que usan la terapia grupal dentro de este tipo de tratamientos. Sí o sí, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Como hablábamos recién, hay una parte de salud mental, pero la parte clínica y nutricional tiene que ser acompañada, digamos, y tiene que ser especializado con profesionales que sepan sobre esta patología. Es muy difícil si uno no conoce sobre la enfermedad. No basta con saber psicología clínica en este caso. No, porque te puede decir, estoy mal con mi imagen, anda a hacer ejercicio. Claro. Cambia tus hábitos alimentarios, claro, sí, pero ¿de qué hábitos estamos hablando?
Y desde mi experiencia, el tratamiento grupal, la verdad que es muy bueno para esta enfermedad. Sí, quizás haría esta mención de que las dos digamos, partes de tratamiento, tanto individual como grupal, son importantes, que tienen objetivos diferentes, incluso complementarios, pero lo grupal genera esto de que se sienten identificados y entendidos por otras personas que están pasando lo mismo. Incluso tiene un impacto diferente cuando uno de sus compañeros hace una devolución pasando por lo mismo, ¿no? Que el terapeuta sea el que lo diga. Tiene como otra fuerza también, ¿no? Además, hay muchas cuestiones también del aislamiento, de la socialización, de las habilidades sociales que también se ponen en juego en el grupo y que uno puede trabajarlas ahí, in situ, ¿no? Hasta mismo esto de sentirse parte, ¿no? A veces la sociedad es muy selectiva con algunas cuestiones y poder encontrar un grupo donde entienda, sienta lo mismo que te está pasando, habilita a uno también descansar en ese grupo y decir, hoy estoy mal, porque me imagino que este tipo de tratamientos tiene recaídas y necesita de este soporte. Te diría que casi esperables. A mí particularmente me resulta muy sospechoso cuando veo el proceso de una paciente y no hubo ninguna recaída. Es como raro. Tiene que pasar, o sea, ¿cómo fue tan fácil dejar esto que te sostuvo tanto tiempo? Porque en algún punto es un síntoma que les sirve para mostrar algo. Bueno, cambiar eso tan rápido a todo esto. Sí. O en dónde lo desplazaste. Exacto. Y pensaba esto en lo grupal, también ayuda mucho cuando hay poca conciencia de enfermedad. Si vos le estás presentando al paciente, mira, a vos te pasa esto, no, lo que vos estás viendo no es qué sabés vos. O sea, ¿qué sabes vos? Vos no tenés un TCA, vos me estás hablando del otro lado de la vereda. En cambio, las terapias grupales son las mismas compañeras que le dicen, mira, yo estuve de tu lado, hice lo mismo que estabas haciendo vos, te están diciendo cómo es. Y son cómplices en algún punto del tratamiento. Tratamiento que tanto odian en un principio, después terminan siendo cómplices y es, vení, te esperamos de este lado, te ayudamos a cruzar. Me das el pie para preguntar algo que también nos hicieron en Instagram. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué rol ocupa la familia, ¿no? en los tratamientos? Porque podés tener a una compañera dentro de la terapia grupal que es tu cómplice. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa y tenés una familia que no hace invisible también el diagnóstico? Acá no está pasando nada, es un capricho, ¿no? Ya se le va a pasar, es parte de la adolescencia, que son frases muy, muy típicas cuando uno desconoce de la gravedad que tiene este diagnóstico. Mismo para poder hacer énfasis de por qué decidimos volver a armar un episodio sobre esto, es porque tiene una tasa de suicidio muy alta este tipo de diagnósticos. Así que no es un capricho. Entonces, ¿qué consejo también le podemos dar a la familia cuando ven que su hijo o su hija después de comer va al baño, cada vez lo ve más delgado? Muchas veces no sale de casa porque no le gusta cómo le queda la ropa. Digo, ¿qué otras cosas le podemos decir a una familia? Decir, presta atención acá, a esto. La familia en realidad tiene un papel muy importante en el tratamiento y en el acompañamiento. Nosotros lo podemos ver un rato, una hora en la semana en sus terapias, pero después vuelve a su casa y son con quien conviven y con quien se sientan a la mesa, ¿no? Que es el momento más estresante tanto para la persona como para su familia. La familia también vive mucho estrés en ese acompañamiento, ¿sí? Y también muchas veces están estigmatizados, ¿no? Entonces a veces los mismos familiares les cuesta pedir ayuda o poder hablarlo con sus propios familiares o con amigos porque no entienden la patología. Creo que es muy importante que la familia se involucre, que conozca, que reciba apoyo, que haya mucha psicoeducación respecto a la patología, cómo acompañar, qué conductas ayudan y qué conductas empeoran el cuadro, porque muchas veces trabajamos ciertas cuestiones en lo terapéutico y que en la casa es como que van para otra dirección. Y eso, primero que termina siendo
esfuerzos que van frenándose, digamos, y a la vez la persona también queda confundida. Claro, es contraproducente. Es contraproducente. Entonces, si vamos todos en una misma dirección, termina siendo mucho mejor el tratamiento, claro, de mejor pronóstico. No significa que no se pueda trabajar con una persona sin su familia, o sea, sí se puede, pero quizás sea más difícil. Pienso en esto de los efectos contraproducentes o de las acciones, de que muchas veces hay familias que quieren ayudar, pero ante la crisis de la paciente o del paciente es, no quiero comer, por favor, te prometo que mañana termino, y es, bueno, pobre, está llorando. Y no, en realidad no le estás haciendo un mimo, sino que estás cediendo ante el síntoma, y después termina siendo una cadena donde la persona ya sabe, yo hago un berrinche en mi casa y pasa. Claro. En el tratamiento lo hago, mientras estoy en hospital de día, por ejemplo, hago todo, pero llego a mi casa y yo sé que la cena me la puedo saltear. Claro, sé qué conducta tengo que hacer como... Y sé a qué padre puedo ir y hacerle el berrinche para que funcione. Muchas veces pasa de que hay un padre más fuerte que otro, y que cuando uno se descuida, tienen un momento con el otro padre que hace el policía bueno, el policía malo, y pasan cosas. Bueno, por eso es necesario también que en este caso padres puedan tener su propio espacio para abordar estas cuestiones, es decir, me duele ver a mi hija llorar porque no quiere comer, y ante el dolor de un hijo en esa situación, uno pierde todas las herramientas. Es, antes de verte así, te doy lo que quieras, porque pasa un poco eso, o ver una hija o un hijo tan joven recibiendo tratamiento farmacológico y decir, no, se puede resolver de otra manera, sin entender que quizás ese tratamiento farmacológico es la mejor alternativa en ese momento, que a veces son abordajes temporales, que no representa el cuadro psiquiátrico que nos han enseñado a lo largo de los años, sino que es un tratamiento en conjunto a otras cuestiones que ayudan a poder acompañar a este hijo o a esta hija, ¿sí? Si alguien que nos está escuchando se siente identificado o identificada, o tiene a alguien donde dice, che, me parece que esto es por acá, ¿qué recomendación darían? ¿Cuál sería el primer paso que se podría gestar en este momento? Se me ocurren dos vertientes que van de la mano, de hecho. Una, recurrir a su red de apoyo, poder sincerarse y buscar un equipo especializado que trabaje de manera interdisciplinaria, o lo mismo si están haciendo terapia, de hablar con su profesional y que va a hacer una derivación correspondiente. Pero poder hablar, principalmente eso, es poder hablarlo de la forma que le salga. Y en caso de reconocer a alguien que está pasando por esto, ¿recomiendan hablar con su red de apoyo de esta persona? ¿O recomiendan hablar con la persona y decir, che, yo veo esto y me preocupa? Creo que depende de la gravedad de lo que uno vea. Hay gente, esto que hablábamos de la conciencia de enfermedad o no, hay gente con la que vas a poder hablar y vas a poder ir y decirle, estoy notando esto, y capaz te dice, sí, me pasa, no sé qué hacer, y hay gente que va a estar mucho más reacia a dejarse ayudar. Okay. Sí, ahí hablamos de esto de la conciencia de enfermedad, que en general la mayoría de las personas no vienen sabiendo que tienen obviamente lo sospechan, pero no hay una real conciencia de que estoy pasando por esto. Sí, quizás, esto me parece que es importante también sumar, frente a la sospecha, lo mejor es realizar un diagnóstico, porque en realidad el diagnóstico lo da un equipo profesional. Y por ahí uno puede sospechar, pero no tengo tan claro si esto viene por este lado o por el otro, si es una conducta complicada o no, si esto está generando una rigidez. Lo importante es, si hay una sospecha, consultar, digamos. Después te puedes encontrar con que está confirmado el diagnóstico o no, pero es importante sacarse la duda, ¿no? Okay. Mientras más pronto uno empiece a tratar la patología, tiene mejor pronóstico. Y eso es clave, porque si uno espera mucho tiempo o la gravedad del cuadro se intensifica, es más difícil después, o tiene otras complicaciones, digamos. Entonces, Bien. bueno, esa sugerencia me parece que está buena también para los que no conocen, ¿no? Esto. Bueno, y mismo si están en Córdoba, ellas trabajan en 2 centros distintos. Si quieren, cuenten un poco, bueno, la diferencia, cómo se llama, dónde las pueden encontrar a ustedes dos. Yo trabajo en la institución Conciencia, que está en zona norte de Córdoba.
Trabajamos con, también un equipo interdisciplinario, hacemos tratamientos ambulatorios, ¿sí? Y recibimos todas las edades, tenemos equipos más especializados en niños, otros en adolescentes, en jóvenes, así que ahí nos pueden encontrar. Se realiza una entrevista diagnóstica y después, si se confirma el diagnóstico, se hace la propuesta de tratamiento. También todo interdisciplinario. Bien. Cami. Yo estoy en Ciclo, que está en Barrio Alberdi, que tiene un dispositivo tal vez un poco más intensivo de tratamiento, también ambulatorio, pero está hospital de día, que funciona de 9 de la mañana a 3 y media de la tarde, donde los pacientes todos los días tienen terapia ni bien arrancan, actividades de arte terapia, hacen ingestas ahí. Hay otros espacios para pacientes que tal vez no están tan crónicas o no necesitan tanta contención en ese momento, que llamamos grupos externos, que son para las terapias grupales, y que ahí también van teniendo las interconsultas con las médicas, psiquiatras, nutricionistas. Y por otro lado están los espacios para las familias. Buenísimo. Está el espacio que se llama justamente MAPadres, y después hay 2 grupos más. Uno que se llama psicoeducativos, que son 4 encuentros justamente para la gente que está totalmente ajena pero quiere acompañar a la persona, amigas, pareja, lo que sea. Y las multifamiliares, que son todos los lunes, que es con las familias o parejas de gente que está en el dispositivo de hospital, justamente para poder acompañar en esto de la intensidad que significa el trastorno. Cami, te vi que trajiste un libro. ¿Querés contarnos un poco cuál es y lo recomendás para que lo lean los oyentes? Se llama Cuerpos Desbordados. Justamente, hay un temita con leer cosas relacionadas. Sí, lo traje porque habíamos hablado de esto, me quedó resonando lo de las armonizaciones faciales y demás, y pensaba que en un punto es algo que está legalizado socialmente hoy. Inclusive los TCA pasan muy desapercibidos por esto, porque hay un montón de cuestiones alrededor del cuerpo y de la modificación del cuerpo para alcanzar un ideal que están tan sutiles. Y al leer esto me resonó que lo venimos viviendo hace un montón de tiempo, pero hay casos más drásticos. No sé, pensaba una artista francesa que se llama Santa Orlan, es el nombre artístico, que se hizo un montón de modificaciones estéticas en pos de poner su cuerpo como objeto de arte. Ah, mira. Pienso en Michael Jackson también, pienso en Miguel Padrón, que es un formoseño que se hizo modificaciones para parecer un duende. Y si pensamos históricamente, hay un montón de personas que han hecho esto. Sí, usar el cuerpo como objeto y no como lugar de vivir. Esto que hablábamos de la representación social del cuerpo. Una cosa es vivir el cuerpo y otra cosa es utilizarlo como objeto para. Exacto, que si lo pensamos ya roza lo delirante muchas veces. Es como la dismorfia llevada a un extremo de no me reconozco en el cuerpo que tengo, necesito cambiarlo para que sea este otro. O mutilarlo, porque he escuchado casos de mutilaciones de parte del cuerpo donde no reconocen el género, por ejemplo, también. Había un caso que lo vi cuando era chica y me llamó mucho la atención, al punto que me acuerdo hoy, de un hombre que rechazaba una de sus piernas. Y buscó las formas de necrotizar el material, el tejido, al punto que se la amputaran. Qué impresionante. Son casos extremos, ¿no? Después tenemos gente que se hace la ruptura de fémur para hacer más altas, o sea... Sacarse las costillas. Sacarse las costillas, exactamente. Ahora hay unas nuevas de cambiarse el color de ojos también. Sí. O ponerse tinta en los labios para que siempre estén... Bueno, podemos seguir, podemos armar una hora de intervenciones en el cuerpo, pero bueno, te vi el libro y me parecía lindo poder nombrarlo también para que la gente pueda... Si les gusta el psicoanálisis, siempre escucharlo. Recomiendo. Excelente. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se acuerdan.